Bueno, vamos a empezar con la clase de lo que sería el análisis del metabolismo ácido-base, ¿tá? Como les había comentado, la idea es que esta clase sea como más pesada en lo teórico, ¿tá? Y la semana que viene vamos a tener la clase más de análisis de ejercicios, aunque esta va a tener una parte de análisis de ejercicio, ¿tá? Bueno, primero comenzar, yo ya le había comentado, este tema del curso principalmente es el tema de los más pilares o bases de lo que sería nuestra materia, ¿tá? Eh, a grandes rasgos, empezando por lo que sería algo fisiológico, recuerden que la concentración de hidrogeniones plasmática es de las variables fisiológicas más estrictamente reguladas, ¿tá? Esto se debe a que los hidrogeniones tienen una alta capacidad de, tanto en su aumento como en déficit, generar reactividad con las proteínas, ¿tá? Y alterar la función de diferentes proteínas, ¿tá? Esto se ha reflejado en diferentes sistemas, como por ejemplo cardiovascular, ¿tá? A nivel encefálico, a nivel respiratorio, ¿tá? A nivel renal. Van a determinar diferentes alteraciones o respuestas frente a estos cambios, ¿tá? También de esa forma, uno de los estudios que también es de las que genera respuestas más dinámicas o más aplicables en la práctica clínica médica, la gasometría en vistas a valorar lo que es el metabolismo ácido-base, ¿tá? Recordar que el pH es el inverso del logaritmo de la concentración de hidrogeniones, ¿tá? Pero a modo práctico o de utilizarlo, a nivel de la práctica clínica médica nos referimos principalmente a lo que es el valor de pH, ¿tá? Que el valor normal para lo que es sangre arterial es de 7,4 más menos 0,04, llevando un valor normal entre 7,36 a 7,44. ¿Tá? ¿Por qué en sangre venosa el pH es un poco más ácido? ¿Tá? Esto quiere decir porque ya luego se produjo lo que es el pasaje venoso de los diferentes nutrientes y la oxidación de los diferentes metabolitos, habiendo una mayor concentración de PCO2, haciendo más ácido lo que es el pH en la sangre venosa. Esta tabla recuerda que, al ser el inverso del logaritmo, que haya un aumento de la concentración de hidrogeniones disminuye el pH, ¿tá? Si hay mayor concentración de hidrogeniones, el medio se encuentra más ácido, ¿tá? Cuando disminuye, el pH aumenta y eso hace que el medio esté más alcalino. Bueno, siguiendo con el análisis, ¿qué es el equilibrio ácido-base? Son los mecanismos y respuestas compensatorias frente a alteraciones que se dan en regular lo que es este medio, esta concentración de hidrogeniones. ¿Tá? Y acá entra principalmente, o como rol importantísimo, lo que es el buffer, que son sustancias químicas que amortiguan el cambio de una solución a que se le agregan un ácido y una base. Es decir, son sustancias que están conformadas por un ácido débil y una base conjugada, ¿tá? Y tiene la capacidad de ceder o aceptar protones para poder amortiguar esos diferentes cambios en el pH. ¿Tá? La ecuación de Henderson y Hasselbalch, que es esto que tenemos acá, doble H, ¿tá? Es una ecuación, ¿tá? Que es esta misma, que nace que plantea que el pH, ¿tá? De una solución va a ser igual a la pKa, ¿tá? O sea, la constante de disociación al pH el cual un buffer que tiene un ácido débil y una base conjugada, ¿tá? Va a estar el 50% de cada uno, ¿tá? Entonces, basándonos en esta ley, ¿tá? Nosotros sabemos que a nivel del medio interno, el principal componente o el que existe el 60-70% del buffer total del medio extracelular es el buffer bicarbonato. Es decir, el buffer que es bicarbonato más hidrogenión igual a ácido carbónico, que sería H2CO3. Ahora después vamos a poner una fórmula de esto. Entonces, basándonos en el principio isohídrico, ¿tá? Que determina que la representación del pH va a estar principalmente determinada por, como tiene un comportamiento lineal los diferentes buffers, valorando lo que es el buffer más abundante, que es el buffer bicarbonato, vamos a saber cómo se encuentra el estado de este medio interno y de todos los buffers. ¿Tá?
A modo de explicar, también recuerden que a nivel extracelular tenemos otros buffer además del bicarbonato, que es el principal, como la hemoglobina, que tiene lo que es a nivel de las cadenas proteicas el aminoácido histidina, que tiene un pKa bastante similar a nuestro medio interno, ¿tá? Lo cual lo hace muy buen buffer. ¿Por qué? Porque va a tener una concentración de 50 y 50 a un valor de pH normal como el nuestro, con esa buena capacidad de ceder y aceptar protones. El tema es que tiene una baja concentración. El bicarbonato, vamos a ver más adelante, pero tiene un pKa de 6,2, ¿tá? Lo cual lo hace muy bajo, o sea, lo hace bastante bajo, habiendo una mayor relación de lo que es base conjugada versus ácido, pero el tener una regulación libre o abierta por a nivel pulmonar y a nivel renal es que lo hace ese buffer ideal, ¿tá? Luego tenemos a nivel intracelular lo que son los fosfatos, las proteínas. La hemoglobina también hay bibliografías que lo toman como intracelular, ¿tá? Porque recuerde que el pH nosotros podemos medir el del medio extracelular, pero tiene relación con lo que es el pH intracelular porque los protones pueden permear la membrana, ¿tá? A nivel de la orina existe lo que es la acidez titulable, ¿tá? Con un rol importantísimo de lo que es en la generación del amonio, ¿tá? Y los fosfatos. Y a nivel óseo sabemos que funciona como un reservorio frente o acumula hidrogeniones frente a estados de acidosis metabólica crónica, lo cual contribuye luego a que estos pacientes, como por ejemplo los pacientes renales, puedan tener una desmineralización ósea por estados de acidemia. Bueno, llegando a lo que estaba hablando hoy, basándonos en el principio hídrico, sabemos que el principal buffer de nuestro medio externo es el bicarbonato y sabemos que partiéndonos de esta ley, ¿tá? Tenemos que es yo les había mencionado hoy que la base conjugada era el bicarbonato y el ácido débil era el ácido carbónico. ¿Por qué el ácido carbónico acá me lo menciona como PCO2? Porque en soluciones en nuestro medio interno, el ácido carbónico se disocia rápidamente por efecto de la anhidrasa carbónica, una enzima, en PCO2 y agua. ¿Tá? Porque si yo, el ácido carbónico sería lo que es H2CO3. Si yo le saco agua, ¿tá? Me quedaría CO2 más agua. Entonces, ese es el efecto de la anhidrasa carbónica, ¿tá? Este polo está principalmente regulado por lo que es a nivel renal y esto a nivel respiratorio, ¿tá? Y más allá de tener una constante disociación donde a este pH estaría un 50% de la relación, tenemos un pH del basal nosotros de 7,4, lo cual es un pH más alcalino, lo cual hace que haya una relación 20-1 entre lo que es el bicarbonato y la PCO2. Hablando un poco de la que es la regulación de este buffer, ¿tá? Recuerden que la PCO2, ya lo vimos en el módulo respiratorio, ¿tá? Es un producto de desecho metabólico que es inversamente proporcional a la ventilación alveolar y directamente proporcional a su producción o consumo. Es decir, estados hipermetabólicos como el hipertiroidismo, la fiebre, los estados infecciosos pueden generar lo que es un aumento de la PCO2 y estados de aumento de la ventilación de volumen corriente me va a disminuir la PCO2. ¿Tá? Recuerden que tenemos diferentes quimios receptores periféricos y centrales, ¿tá? Que van a sensar la PCO2 y de esa forma en centros integradores a nivel de núcleos a nivel del tronco cefálico que van a sensar y determinar estas respuestas van a generar a nivel pulmonar un aumento tanto del driving respiratorio como del volumen corriente. Bueno, ahora hablando un poco de lo que es la regulación renal, ¿tá? Vamos a tener lo que es los tres componentes donde puede regular el riñón. El riñón es un órgano que se encarga de modular o controlar, responder frente a alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y así del polo ácido-base. Y de esta forma tiene la capacidad de reclamar, es decir, regenerar bicarbonato, reabsorber bicarbonato, ¿tá? Donde el 80% se da a partir de lo que es el túbulo proximal, ¿tá? Recuerden que la unidad funcional a nivel renal es la nefrona, que tiene diferentes sectores, el túbulo proximal, el axadel, el tubo cortoneado distal y el túbulo colector, ¿tá? Diferentes sectores se van dando en este riñón, donde hay sectores de concentración y dilución de la orina, absorción y reabsorción de moléculas, secreción, dependiendo de qué sector estemos hablando de a nivel tubular. ¿Tá? Bien.
Entonces, este rol importantísimo que tiene lo que es la reclamación o reabsorción de bicarbonato se da principalmente por el antiporter sodio hidrogenión. Es decir, a ese bicarbonato que llega a la luz tubular, a ver si tengo un esquema, acá perfecto. Acá explica principalmente cómo se da la reabsorción de lo que es el bicarbonato. Entonces, yo tengo que acá filtrado, tal, el bicarbonato es una molécula que se filtra y cuando yo intento reabsorber sodio, intercambio sodio por hidrogenión, es un antiporter, ¿tá? Es decir, meto algo para adentro, saco para afuera. Esto forma ácido carbónico, que yo que les decía, que por anión de la anhidrasa carbónica forma agua y forma PCO2. La PCO2 difunde libremente por la membrana y al haber una anhidrasa carbónica a nivel de la luz, a nivel intracelular de lo que es la célula tubular, se forma ácido carbónico que se disocia en bicarbonato a pH intracelular y forma lo que es la resorción de bicarbonato. ¿Tá? Principalmente por el porter sodio y bicarbonato, ¿tá? No es un antiporter, es un porter porque genera resorción para los dos lados y el antiporter bicarbonato cloro. ¿Tá? Pasando a otra etapa fundamental y muy importante, sobre todo cuando ya empieza a pasar días que se está generando una acidosis, ¿tá? Es el rol del amonio, ¿tá? El amonio, como ven acá, es una proteína, un aminoácido, ¿tá? Que se activa o empieza a aumentar su generación a partir de estados de acidosis, tanto respiratoria como o metabólica, que yo le voy a explicar bien qué es eso, la diferencia entre metabólico y crónico, metabólico y respiratorio, ¿tá? Que es una proteína que es la glutamina, ¿tá? Que genera lo que es a partir de estos estados de acidosis crónicas o mantenidas en el tiempo, luego de 24 horas, la glutaminasa es una enzima que va a generar la lisis de este aminoácido generando lo que es dos moléculas de amonio, ¿tá? El amonio funciona como un importante regulador de metabolismo ácido-base porque tiene la capacidad de poder regenerar bicarbonato. El intentar generar amonio para que sea parte de la acidez titulable, que las acidez titulables son buffer en la orina, que ¿qué me permite en un estado de acidosis metabólica, crónica o respiratoria? Que yo pueda secretar hidrogeniones, que yo pueda liberar hidrogeniones para intentar aumentar el pH. Y de esa forma, indirectamente, también lo que genera es generación de bicarbonato. Entonces, por este doble mecanismo es importante el rol del amonio. Por como su estímulo para generarse como si es titulable, al degradar la glutamina también genera bicarbonato y a su vez se libera la luz tubular y puede a partir en su forma de amoníaco NH3, absorber un hidrogenión y como amonio se libera en la orina y se puede cuantificar. ¿Tá? Y luego lo que es la secreción, ¿tá? De lo que es el bicarbonato, sobre todo en estados de acidosis metabólica crónica, alcalosis metabólica, ¿tá? Son por las células intercaladas beta, en el túbulo contorneado, ¿tá? O sea, en el túbulo colector, donde si existen diferentes sustratos para yo poder secretarlo, yo voy a poder liberar a la luz tubular bicarbonato. Bien, entonces ahora entrando en un tema ya habiendo nombrado lo que es la regulación o la fisiología, vamos a hablar de lo que son las alteraciones del equilibrio ácido-base. Vamos a tener cuatro, ¿tá? Primarios, trastornos primarios, que son la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, que acá se van a diferenciar por si uno aumenta o disminuye el pH, y recuerden que habíamos hablado que lo respiratorio se encargaba de regular la PCO2 y lo metabólico el bicarbonato. En vistas a qué, en dónde esté la alteración, vamos a tener cuál es lo que esté generando el trastorno. Es decir, si yo tengo una disminución del pH donde lo primario fue un aumento del CO2, va a ser una acidosis respiratoria. ¿Y cuál es la respuesta compensatoria o adaptativa? Que la otra variable aumenta en relación. Es decir, que el bicarbonato aumente frente a un aumento de lo que es la PCO2. En la alcalosis respiratoria, lo que pasa es que el pH aumenta en vista que disminuye la PCO2, ¿tá? Y la respuesta adaptativa de nuestro medio o de nuestro polo contrarregulador es que disminuya el bicarbonato, ¿tá? En contraposición, la acidosis metabólica se debe a una disminución del pH dado por una caída
inicial de lo que es el bicarbonato y la respuesta compensatoria es disminuir el PCO2. En la alcalosis metabólica aumenta el pH, ¿tá? Y el trastorno primario es un aumento del bicarbonato y la respuesta compensatoria es un aumento de la PCO2, ¿tá? Esto ya lo hemos hablado, pero recuerden que el estudio que me permite a realizar el diagnóstico y el análisis es la gasometría, que dependiendo si yo planteo que mi trastorno es respiratorio o puede tener algo mixto, siempre tengo que ir por una gasometría arterial o si, por ejemplo, vamos a ver más adelante, una cetoacidosis diabética, un trastorno frecuente en los pacientes diabéticos tipo 1, con mal control o con diferentes alteraciones, voy a necesitar una gasometría venosa. ¿Tá? Bien, esto era un poco el resumen de la semana 1. Disculpen. ¿Qué es lo que hemos aprendido a analizar de lo respiratorio? ¿Tá? Es decir, cómo yo sé hacer el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria, que habíamos dicho, dependiendo si está, si está recibiendo oxígeno o no, si va a ser el PAFI, si tiene una PCO2, una PO2 menor a 60, ¿tá? Si no es así, toca hacer el cálculo de la presión arterial de oxígeno esperada, dependiendo si está acostado o sentado, ¿tá? Después, obviamente, definir si es severa. Si tiene una P2 menor a 60, siempre es severa. Si se acompaña de una acidosis respiratoria con un pH menor a 7,25. O si tiene un PAF menor a 100. Esto es algo más clínico, pero está bueno igual mencionarlo. Tipo 1, tipo 2, dependiendo si tiene una PCO2 mayor o menor a 45. Y dependiendo de la evolución o la clínica, si es una aguda, crónica agudizada o crónica. Bien. Cuando hacemos el análisis del polo ácido-base, vamos a empezar analizando lo que es una valoración del pH, ¿tá? Definiendo si tiene una acidemia o una alcalemia, ¿tá? Un trastorno primario, ¿tá? Que voy a ver si es respiratorio o metabólico, y luego voy a valorar lo que es la respuesta adaptativa, ¿tá? Valorando si tiene una respuesta adaptativa adecuada o un trastorno mixto. Y luego esto lo guardamos para lo que es la acidosis metabólica. Algo importante que es importante que se lleven, que la respuesta adaptativa no es una respuesta que tiende a normalizar el pH, sino como mi polo opuesto o contrarregulador, si yo tengo algo respiratorio como el polo metabólico, se adapta a lo que está pasando y me intenta compensar, ¿tá? Pero no lo va a compensar, o sea, no va a generar que se normalice el pH, ¿tá? Entonces, la palabra correcta es adaptativa, que se adapte. Bien. Frente a una acidosis respiratoria, ¿tá? Vamos a tener que existen respuestas en agudo, es decir, si aumenta la PSO2 mayor a 10 miligramos, la respuesta adaptativa normal es que aumente un mini equivalente en agudo de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la PSO2. Es decir, si yo tengo 50, 55, yo espero que el bicarbonato, que solo normal es 24 más menos 2, esté entre 26 más menos 2, ¿está? Por ejemplo, si es crónico el trastorno, como ya dio tiempo que haya una regulación renal, que se regenere, que se reclame nuevo bicarbonato, yo espero que este haya aumentado de 3 de 3,5 a 4 mini equivalentes y es el único trastorno ácido-base que puede compensar el trastorno. Es decir, es el único trastorno donde yo puedo ver un pH normal con un bicarbonato de 30 y algo y una PCO2 de 60 y algo. Vemos que hay un trastorno, que hay tanto una acidosis respiratoria con una respuesta adaptativa normal, pero el pH normaliza. ¿Tá? Es el único trastorno, los demás no. Luego tenemos la alcalosis respiratoria, que por cada descenso de PCO2 es normal que disminuya el bicarbonato 2 min equivalente y en crónico 3 a 5, 3,5 a 4. ¿Tá? A modo de ejemplo y a forma rápida, un ejercicio que es un EPOC, ¿tá? Que está valorado en policlínica y se le encuentra un pH de 7,36, una P2 de 60, una PCO2 de 50 y un bicarbonato de 27. Entonces, si yo tengo estas alteraciones, ¿qué diagnóstico puedo hacer? Empezando por lo respiratorio, así usamos todo el análisis que vamos aprendiendo. Primero, una insuficiencia respiratoria, tiene una PCO2 de 60, ¿tá? ¿Y qué es crónica? Porque tiene elementos de cronicidad, es un paciente de policlínica, no es que me vino con nueva, así, que está con una neumonía sobreagregada, que esté hipoventilando, que está con una crisis nueva de su época, no, es un paciente crónico, ¿tá? Tipo 2, ¿tá? Y esto es la diferencia del valor arterial de oxígeno que le habíamos mencionado cuando queríamos valorar
su valor normal es habitual, es entre 5 a 10. Si no da mayor a 10, recuerden que era un valor de 2 a 5 lo normal, digo. Si el valor es mayor a 5, hablamos de que es una causa de un trastorno respiratorio. ¿Tá? Bien, ahora yendo a lo que va esta clase, ¿no? Análisis del el ácido base. ¿Está? Bueno, este paciente sería un pH de 7,36, una PO2 de 70, una PCO2 de 52 y un bicarbonato de 28. ¿Está? El pH, como vemos, es normal. Yo no puedo decir que tiene una acidemia ni una alcalemia. El trastorno primario que vemos es algo respiratorio. Yo tengo un bicarbonato que está aumentado, pero tengo una PCO2 aumentada y un pH que tiene un límite inferior de la base de la normalidad. Y es un paciente POC. Entonces yo puedo decir que el trastorno primario es una acidosis respiratoria crónica. ¿Está? El bicarbonato es de 28, por lo cual acá hago una respuesta adaptativa, porque si yo hago que por cada 10 en crónico tiene que aumentar de 3,5 a 4, si el valor normal es 24, subió a 28, entonces tiene una respuesta adaptativa normal. Entonces, al tener una respuesta esperada entre 27 y 28, tiene una respuesta adaptativa normal. Entonces, ¿qué diagnóstico podemos decir? Es una acidosis respiratoria crónica sin acidemia con respuesta renal adecuada. Bien, siguiendo un poco ahora, esto lo vamos a dejar para la clase la semana que viene, ¿tá? Vamos a pasarnos para lo que sería lo metabólico, ¿tá? Y analizamos la segunda parte de lo respiratorio en la clase que viene, ¿tá? La otra historia usé más que nada a modo de ejemplo, ¿tá? Este, y vamos a pasar ahora a lo que es la parte metabólica, que es un poco más complicada. Bueno, esto es un poco una ensuma de lo que sería lo que hablamos, ¿tá? Es un poco más o menos lo que se dio en el teórico. Lo dejo acá para que después lo miren y lo tengan como un recordatorio, ¿tá? Pero a grandes rasgos es eso, ¿tá? Es más o menos cómo ir haciendo el análisis de la gasometría de forma seriada, ¿tá? Y ir haciendo el análisis, ¿tá? Ahora vamos a entrar directamente en lo metabólico. Yo le había comentado hoy que hay algo que hay que hacer en lo metabólico, ¿tá? Que es el análisis del anión gap, ¿tá? Entonces, cuando hablamos del anión gap es de lo que sería, basándonos en la ley de la electroneutralidad, es decir, que todas soluciones en nuestro cuerpo tienen un equilibrio de cargas positivas y negativas, vemos que, hablando de los principales determinantes del medio extracelular y del intracelular, tenemos lo que es el sodio y el potasio a nivel extracelular y lo que es el bicarbonato y el cloro. El potasio, como es prácticamente muy bajo, no lo tomamos en cuenta. Y el cálculo de la IOCAP utilizamos principalmente lo que es la suma de sodio menos cloro más bicarbonato. Que normalmente este valor da entre 12 más menos 4. Ese valor de 12 más menos 4 es el anión gap. ¿Y qué es el anión gap? Son cargas negativas de proteínas, principalmente la albúmina, ácidos, ¿tá? Que cuando se acumula un ácido a nivel metabólico, este anion gap, viendo cómo se comporta, si aumenta o disminuye, vamos a analizar si es un trastorno que nos va a hablar de la etiología de la acidosis metabólica. ¿Está? Entonces, cuando tenemos un valor que es mayor a 16, vamos a decir, como ven acá, que es una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿está? Normoclorémica.
Cuando este valor es menor a 16, vamos a decir que trastorno es eh, una acidosis hiperclorémica. ¿Está? Entonces, un poco entrando en lo que es un trastorno o el planteo de un trastorno mixto, ¿tá? Vamos a tener que cuando voy a sospechar que existe un trastorno mixto, es decir, que más de dos trastornos primarios se están sobreagregando, ¿tá? Es porque existen una combinación de trastornos simples del equilibrio ácido-base, ¿tá? Principalmente el planteo es, cuando yo encuentro valores opuestos, ¿tá? Entre PCO2 y bicarbonatos diagnóstico de trastorno mixto, ¿tá? Respuesta adaptativa no esperadas, es decir, yo tuve el tiempo presente, cuánto tiempo tiene que llevar la respuesta esperada y no corrigió, tiene un trastorno mixto, valores de pH extremos y esto es un delta anion gap beta bicarbonato que no es algo que se tienen que llevar de esta clase porque está bastante pesado para entenderlo, sin la anion gap. ¿Está? Esto lo vamos a analizar la clase que viene, ¿está? Esto es una idea un poco la introducción que yo les doy siempre antes de que empiecen, ¿está? Eh, es importantísimo que se queden con este cuadro, que es el resumen de cómo ir haciendo el análisis. Yo primero valoro el pH arterial. En base al pH yo puedo decir si existe una acidemia o una alcalemia. Dependiendo de cuál es el trastorno primario, es decir, dependiendo, yo tengo una acidemia, vamos a hacer como un ejemplo clásico. Tengo una acidemia. Tengo que ir a ver si es metabólico o respiratorio. Entonces voy a ver si está el bicarbonato disminuido o la PCO2 aumentada. ¿Tá? Si tengo un aumento de la PCO2, voy a decir que el trastorno primario es una acidosis respiratoria. Entonces, ahí voy a aplicar las respuestas adaptativas para ver si hay un trastorno mixto y hay una respuesta adecuada. ¿Tá? Voy a la acidosis respiratoria y voy a ver si en agudo aumentó a 1 o no se realizó eso. Si yo veo que eso no se realizó, es decir, yo veo que el bicarbonato está abajo también, yo puedo plantear que es un trastorno mixto. Hay dos trastornos sobreagregados. ¿Está? Otro ejemplo. Tengo un pH disminuido y el trastorno primario es una acidosis metabólica, yo tengo que hacer la respuesta adaptativa, ¿tá? Que vamos a ver que en lo metabólico la respuesta adaptativa es multiplicar 1,5 el bicarbonato más 8 y ver si ese valor de PCO2 me da más o menos 5, ¿tá? Si me da más o menos 5 es que tiene una respuesta adaptativa, pero a su vez tengo que clasificar la acidosis metabólica con anión CAP elevado, ¿tá? Como por ejemplo el caso de la historia clínica, vamos a ver, como la cetosis diabética, o con una anión gap normal o hiperclorémica, como puede ser una diarrea o una acidosis tubular, o una híbrida, dos trastornos sobreagregados, ¿tá? Metabólicos, ¿tá? Pero la idea es que vean bien este cuadro y después en la clase que viene terminamos la historia de respiratorio y hacemos la otra de metabólico para que también entiendan y hablamos algo de alcalosis respiratoria, ¿tá?